Son las 8 o las 7 en Canarias. En la cadena SER, hora 25. Pepa Bueno. El 5,2% de los españoles se ha contagiado de coronavirus. Lo confirma la segunda oleada del estudio de seroprevalencia que se está llevando a cabo desde hace un mes en todo el país. Solo el 5,2% ha generado los anticuerpos que teóricamente les hace inmunes a volver a contagiarse. Así que la vulnerabilidad de la población sigue siendo muy alta en España. Eso sí, hay muchas diferencias por territorios. En el centro de la península, en el entorno de Madrid, se ha contagiado más del 10%. Sin embargo, en la costa, menos Barcelona, la cantidad de personas con anticuerpos es muy baja. Sonia Ballesteros, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La segunda oleada de este estudio viene a confirmar los datos recogidos en la primera muestra con mínimas variaciones. Son muy pocos los españoles con anticuerpos del coronavirus. Esta es la primera conclusión, solo un 5,2%. Segunda conclusión también importante, hay grandes diferencias territoriales. En Madrid y algunas provincias limítrofes, el porcentaje de población que se ha contagiado está por encima del 10%. La provincia más golpeada es Soria, con casi el 15% de sus habitantes con anticuerpos. En el otro extremo está Huelva, con apenas un 1% de la población contagiada. Por edades se confirma que son los niños quienes menos contacto han tenido con el virus y se confirma también el porcentaje de los que no presentan síntomas. Y sigue el baile de cifras de la pandemia en nuestro país. Sanidad ha rebajado de 63 a 56 los fallecidos por COVID en la última semana, 5 en el día de ayer. Y se reduce también un poco el número de contagios, 195 en toda España en las últimas 24 horas. Pero muchísimo cuidado con la relajación, además en todos los ámbitos, y el mejor ejemplo es el brote que se ha producido en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, un picoteo que se celebró en una sala del hospital para despedir a 2 residentes, ha terminado con 5 neumólogos contagiados y otros 16 sanitarios aislados. Javier Alonso, buenas tardes. Buenas tardes, Pepa. Los 5 contagiados son 3 neumólogos y 2 residentes. Además, ha habido que someter a aislamiento a 8 enfermeras, 2 auxiliares, 2 administrativos y otros 4 médicos que también participaron en lo que el centro califica como un acto no autorizado. Se celebró el día 27 de mayo, justo cuando los MIR terminaban su residencia. La prima de riesgo española ha bajado esta tarde hasta cotas anteriores al COVID, después de que el Banco Central Europeo haya enseñado el cañón de compra de deuda pública que prepara. 600.000 millones más de los 750.000 que ya había anunciado. En total, el BCE prepara un saco de dinero para comprar deuda pública más grande que toda la economía española. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes, y más grande de lo que se esperaba, 1,35 billones con B de euros para prestar y salvar a las economías europeas, para evitar que se señale país por país y que por tanto se disparen las primas de riesgo. Eso es básicamente lo que ha explicado hoy el Banco Central Europeo, 600.000 millones extras que no solo son más dinero, van a ser también más tiempo. Se va a prestar dinero hasta finales de junio de 2021, un año más. El Banco Central justifica el porqué. Las cosas están yendo peor de lo esperado. Hay un deterioro del mercado laboral, hay un deterioro de manufacturas. Decía Christine Lagarde, estamos ante una contracción sin precedentes. Nunca se había vivido nada igual, así que nunca se había desenfundado tanta artillería. 1,3 billones. Y luego está, gracias Javier, el lío que se ha hecho hoy el Gobierno con la reapertura de las fronteras. Por la mañana, la ministra de Industria ha anunciado un pacto con Portugal y Francia para permitir la libre circulación terrestre a partir del 22 de junio. Pero a las pocas horas, y con enfado de Portugal por en medio, el Gobierno ha rectificado finalmente. Todo seguirá cerrado hasta el 1 de julio.
Cuéntanos, Carlos Sevilla, buenas tardes. Buenas tardes, todo sucedía así. A las 10 de la mañana Reyes Maroto se reunía con un grupo de corresponsales de medios internacionales y a la 1 el Ministerio distribuía algunas declaraciones de la ministra en ese encuentro como estas. En el caso de Francia y de Portugal, a partir del 22 de junio se van a quitar también las restricciones a la movilidad terrestre. A las 2 de la tarde el Ministerio enviaba una nota en la que aclaraba que las restricciones en las fronteras seguirán hasta el 1 de julio. El anuncio sorprendió al gobierno de Portugal, que pidió explicaciones al español, pero gustó a los de Galicia y el País Vasco, que piden el fin de las restricciones para facilitar la vida de quienes viven y trabajan a un lado y otro de la frontera. Y si entran ahora mismo en cadenaser.com pueden consultar íntegro el segundo informe que ha enviado la Guardia Civil a la jueza Rodríguez Medel del 8 de marzo. Informe en el que los agentes, en un nuevo ejercicio de corta y pega de recortes de prensa, incluyen la conversación de la ministra Montero, que además de irrelevante era un off the record. Y además, los autores del informe insinúan sin pruebas que Fernando Simón oculta documentación a la causa. Miguel Ángel Campos, cuéntanos tú, buenas tardes. Hola Pepa, informe elaborado para determinar si la delegación del Gobierno en Madrid tenía o no motivos para suspender el 8M, pero que se centra en ocasiones con errores y datos manipulados en que el Gobierno central, y es literal, conocía desde enero la gravedad real de la epidemia y no hizo nada. Los agentes llegan a esta conclusión solo con la rueda de prensa del ministro Pedro Duque, porque dijo que desde enero los investigadores españoles trabajaban de forma intensa en el problema. También vuelven a emplear de forma genérica las recomendaciones de aislamiento que eran solo para las personas que hubieran estado en contacto con infectados y utilizan el off de Montero. Además, intentan demostrar que los funcionarios de la delegación del Gobierno en Madrid conocían la gravedad de la situación cuando intentaron desconvocar varias manifestaciones vía telefónica. En sus conclusiones obvian un matiz importante que estos trabajadores declaran, que esas llamadas se produjeron a partir del 9 de marzo, cuando la situación ya había cambiado y el Gobierno preparaba el estado de alarma. En Estados Unidos, y ayer fue el actual jefe del Pentágono quien se plantó ante Trump por su intención de desplegar el ejército contra los manifestantes, hoy ha sido el exsecretario de Defensa Jim Mattis quien acusaba al presidente de querer dividir al país. Aimar Breto, saludos. Buenas tardes, sí, de querer dividir al país y de actuar abusando de su autoridad. Vamos ahora a Washington, pero antes previsión del tiempo para las próximas horas, Jordi Carbó. Buenas tardes. Hasta primeras horas de la noche todavía son posibles tormentas cerca del Mediterráneo, pero acabarán desapareciendo de madrugada, a la par que se va a reforzar el viento, especialmente en el Valle del Ebro. Mañana primeras horas, ambiente fresco, frío incluso en el interior, después va a hacer mucho sol, con calor durante la tarde, máximas de 25 a 30 grados. El sábado tiempo parecido, pero con tormentas en la mitad norte de la península durante la tarde. El domingo las tormentas de nuevo se extenderán prácticamente por todo el país. Y hay Media Deportes en hora 25. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Hay algo de confusión respecto a la vuelta del público a los estadios de fútbol en las comunidades que puedan entrar en fase 3 de desescalada. Los clubes no saben si decidirán los gobiernos autonómicos o decidirá el Consejo Superior de Deportes. Ahora lo hablamos. Y hoy es un día importante en la NBA. Se puede anunciar oficialmente que la competición volverá el 31 de julio con todos los equipos jugando sus partidos en Orlando, en Disney World. Así comienza hora 25 en el día 82 del